Me di cuenta que el mundo está total y completamente diseñado para personas oyentes. Sabían muchas palabras que yo no conocía. Cuando escuchabas esos murmullos, ¿tú qué hacías? Pues, o sea, yo los escuchaba, pero pues no decía nada, porque pues en ese momento, ¿qué puede decir una niña? A mis tías se les hacía muy fácil decirme, Jenny, es que tienes que ayudarle a tu mamá, y ya no oye. Imagínate que no te puedas comunicar con la persona que te está criando. Pues están todos los hermanos, mis tíos, sentados, platicando, echando chisme, bla, bla, bla. Y en un lado, en una esquina, en un sillón, solita, mi mamá. Pero se distanció tanto, pero tanto de mí, que en la actualidad llevamos 2 años sin hablarnos. No hay personas capacitadas para atender a las personas sordas. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de los 20. Hoy estamos con Jenny. Jenny es comerciante, vende ropita, vende pants, calcetines, un poquito de lencería, por diferentes plataformas como Mercado Libre, Shein Y así. Te invité porque me llama mucho la atención tu historia. Me llama mucho la atención el cómo creciste, cómo te criaste, el momento del aprendizaje en cuanto al habla. Ajá. Dando un poquito de contexto a los que nos ven. Jenny es hija de 2 padres sordos, ¿verdad? Sí. Y con esto Jenny lo que aprendió primero fue a hablar en señas y luego aprendió a hablar verbalmente, Sí. ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Quién te enseñó a hablar verbalmente? Pues mira, al principio, yo no sé por qué no me acuerdo, pero mi mami me ha dicho que cuando yo era una bebé, lo primero que aprendí a decir fue esto, que significa leche, que lo decía cuando tenía hambre. Entonces yo decía leche en señas, fue lo primero que aprendí a decir. Y así algunas palabras con mi mamá aprendí a decir para comunicarme con ella. Entonces, como mi mamá es sorda, pues también le daba miedo que no nos pudiera cuidar bien porque no podía, por ejemplo, si yo me ponía a llorar, pues quién le va a decir que estoy llorando si no me escucha. Entonces, sí le preocupaba mucho ese tema, pero creo que me aprendí a comunicar bien con mi mamá porque podía decirle algunas señas y yo creo que salió bien. Ya cuando tenía, ¿qué será? Como 3 años o 2 años, ahí donde vivíamos, que era la casa de mi papá, estaba pegadita a la casa de su hermana y su hija, que en ese momento, cuando yo era una bebé, tenía como 14, 15 años, pues mi mamá le pagaba para que nos enseñara a hablar. Se llamaba Viridiana. Oye, ¿y tu mamá cómo supo, cómo entendió que ustedes sí escuchaban? Pues es que fue lo que más le preocupó cuando nacimos. O sea, la niña escuchan, y me parece que es lo que primero le preguntaba al doctor. O sea, ella escucha, las niñas escuchan, y pues el doctor le confirmó, sí, ellas sí son oyentes. Ok, y ya tu mamá en ese proceso fue donde empezó también como a tratar de comunicarse con ustedes y ahí aprendieron ustedes el lenguaje de señas. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso de enseñanza del lenguaje de señas? ¿Te acuerdas cómo era el proceso de habla? Es que no me acuerdo porque era una bebé, pero o sea, para mí toda mi vida lo normal ha sido hablar en señas, o sea, ha sido lo más normal del mundo. Y cosa que mi mamá que me platicara algo y por ejemplo, es que mamá, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y ya ella me explica, mira, esta seña significa esto. Y ya la practico la seña y ya, mira, ya aprendí algo. Y así, o sea, se daba súper natural. Igual que, por ejemplo, no sé, ibas a agarrar algo, un vaso. Ajá. ¿Te enseñaba como con el vaso cómo se decía en señas? Sí, por ejemplo, yo lo que primero aprendí también fue el abecedario. Entonces, si yo quiero un vaso, pues le decía vaso. Se lo deletreaba. Y mi mamá me decía, así, para que lo digas más rápido. Y yo, así se dice vaso. Va, y ya, lo aprendí. Ajá, ok, entonces sí, más o menos como que con el abecedario te fuiste familiarizando con los términos de diferentes cosas. Ajá, sí, si algo no lo sé, lo deletreaba y si ella sabía cómo decirlo, pues me decía, se dice así, Jenny, para que lo practiques y ya lo sepa. Ya.
Ok, ¿y el proceso del colegio, de la prepa, la secu, todo esto? Ay, pues es que sí fue difícil porque como yo viví en un entorno donde no hablábamos con mi mami, pues habían muchas palabras que yo no conocía. Me acuerdo mucho que en la primaria, cuando yo estaba chiquita, como 8 o 9 años, más o menos, mi amiga me dice, pásame la jerga. Y yo, ¿qué es eso? La jerga. Yo, ¿qué es eso? La jerga. Yo, esto se llama jerga. O sea, yo lo sé decir en señas, pero no sabía que se decía jerga, que se llamaba jerga. Y mi amiga bien sorprendida, ¿cómo es que no sabes cómo se llama esto, Jenny? Si es lo que usamos para limpiar el piso. Y yo, si es que yo lo sé decir en señas, no lo sé decir en palabras. Y así me ha pasado con muchísimas cosas que no sé cómo se dicen, pero sí las sé decir en señas. Ok, ¿y todavía te pasa? Sí, todavía me pasa. ¿Con qué palabras te pasan? A veces me pasa con es que era el papelito que te dan cuando terminas la prepa. El certificado. Yo lo sé decir en señas, ¿no? Siempre se me olvida cómo se dice palabra. Y así. Oye, nos saltamos la parte de cómo y quién te enseñó a hablar en... Fue Viridiana, mi prima. No me acuerdo de ese proceso, pero me contó mi mami que le pagaba a Viridiana para que nos enseñara a hablar y aprendimos a hablar poquito. Ya entrando al kinder, pues ya ahí también te enseñan a hablar, a cómo se dice esto, cómo se dice aquello, cuáles son las palabras, cuáles son las letras. Ok. ¿Crees que fue duro el momento en el que saliste de tu casa y te empezaste a familiarizar con otras personas que hablaban? Porque siento yo que puede que tu casa, por ser un círculo familiar pequeño y sordo, pues está todo el tiempo en silencio, tranquilidad, paz, armonía. En cambio sales a la calle y ¡pum! Todo el ruido, todos los sonidos. Sí, algo así, porque, por ejemplo, mi mamá, como le preocupaba que viviéramos en un entorno tan silencioso, pues me compraba cassettes de cri-cri, cassettes de música del momento, y tenía mi radiecito y yo ponía mi música de cri-cri. Ok. Pero, por ejemplo, como mi papá se fue muy temprano a Estados Unidos, pues yo nada más estuve con mi mami y mis hermanas. Entonces sí era muy chocante luego que las personas ven a mi mamá hablar en señas y muy grande mi mamá. Y yo los estoy escuchando. Entonces sí fue muy difícil ser siempre la familia señalada porque es la niña que su mamá no oye. Cuando escuchabas esos murmullos, ¿tú qué hacías? Pues nada, ¿qué hago? Me hago bolita. Como que ya lo ignorabas. Pues, o sea, yo los escuchaba, pero pues no decía nada, porque pues en ese momento, ¿qué puede decir una niña? O sea, nadie te hace caso. Tú eres chiquita. Y tampoco se lo quería decir a mi mamá, porque mi mamá lo sabía. De cierto modo, toda su vida ha sido sorda y sabe cuando hablan de ella. Y a ella le enojaba muchísimo, entonces yo no quería que la cosa escalara o que se enojara más mi mami, y pues yo no decía nada. Oye, ¿y entonces siempre viste como más tiempo con tu mamá que con tu papá? Sí, mucho. Pero sí seguían juntos. Pues es que mi papá se fue 10 años de mi vida y con la que realmente me crió fue mi mamá. La que realmente me enseñó fue mi mamá. Ok. Y ya con él ya no tienes como vínculos. Con mi papá realmente no. Es que tuvo un amante. Cuando regresó a México, empezó a tener un amante y prefirió irse con la amante. Uh-huh. Y pues yo me voy a quedar con quien me crió, mi mamá. Sí, claro. Jenny, ¿solamente tus papás son sordos de tu familia? No, también uno de mis tíos y de sus hermanos de mi mamá, una de sus 3 hijas, que son mis primas. Uh-huh. Las 3 son sordas. Y esas primas sordas se llevan a todo dar con mi mamá, porque pues como son sordas, están muy unidas, se quieren mucho. Uh-huh. Ahorita que decías lo de los murmullos y todo eso, me hiciste acordar, hace un tiempo mi mamá y yo, bueno, realmente mi mamá primero. Mi mamá se metió a clases de lengua de señas mexicanas.
Y ella llegaba y me decía como, ay, hoy aprendí el abecedario, hoy aprendí tantos números, ¿no? Y yo empecé como, ay, bueno, enséñame, entonces vaya usted a la clase y venga y me enseña a mí, ¿no? Y ya después me dijo, no, pues vamos a las clases. Y ya empecé a ir a las clases y estando en esas clases realmente sentí que, y aprendí que es muy importante tratar de nosotros como personas oyentes, Ajá. incluir este lenguaje de señas, Sí. porque realmente sí hacemos como un, Sí. ¿cómo decirlo? Como que apartamos. Una división. Como una división entre personas oyentes y personas sordas. Sí. Y sí es muy importante. Sin embargo, a una de mis compañeras en ese taller le pasó algo que se encontró con una persona sorda y empezó a hablarle, pero pues ella sabía poquito y le habló y él como que se enojó de que le estaba hablando en señas, entonces ya no le puso cuidado. Es una de las cosas que yo digo como, bueno, o sea, sí hay que aprenderlo, pero tal vez también ellos como que aceptar que nosotros aprendamos para poder comunicarnos con ellos, que realmente no es en mala onda, o sea, si uno se empeña en aprender el lenguaje de señas es porque realmente quiere que haya una inclusión entre los dos. ¿Qué sientes? ¿Qué crees que tu mamá tiene como ese límite o tus papás o tú en algún momento? Mira, yo lo he visto muchísimo en la dinámica familiar que es mi mamá y sus hermanos. Porque mi mamá y su hermano, mi tío Víctor, que también es sordo, son los únicos dos sordos creo que son 10 hermanos. Y o sea, ellos eran los excluidos de esos 10 porque no podían comunicarse con sus propios hermanos. Y de que yo sepa, de esos 10 hermanos, solamente mi tía Belén y mi tía Karina fueron las que sí intentaron aprender el lenguaje de señas y saben poquito, se pueden comunicar poquito con su propia hermana. Y yo lo veo muy contrastante porque mi mamá es de las hermanas mayores, o sea, mi mamá cuidó y crió tanto a Karina como a Belén. Imagínate que no te puedas comunicar con la persona que te está criando. O al revés, que mi mamá no pueda decirle a sus hermanas, come esto, no hagas esto, porque no tiene manera de que la entiendan. Entonces yo sí lo he visto a lo largo de estos años que yo crecí, cómo estaba súper marcada la división entre mi mamá y sus hermanos, porque sus hermanos no hablaban con ella. Por ejemplo, en una fiesta familiar, en un cumpleaños, pues están todos los hermanos, mis tíos, sentados, platicando, echando chisme, bla, bla, bla. Y en un lado, en una esquina, en un sillón, solita, mi mamá, porque no tiene con quién hablar. Y mi mamá odiaba eso. Pero pues se aguantaba porque pues, sus hijas quieren convivir con su familia. Sí. Pero era muy, muy feo. Sí, siento que sí es importante como empezar no porque ya se empezó, ¿no? Pero sí como que agigantar esto de incluir a las personas sordas y tratar de hacer un mundo para todos. O sea, porque el mundo está para nosotros, los oyentes, los que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces sí como que abrirle las puertas y hacer un mundo para todos, porque sí es como muy molesto. Sí, era muy, muy feo ver a mi mamá siempre sola, sentada en un sofá, mientras todos sus hermanos estaban jiji, jaja, y tomando y felices. Oye, ¿y la crianza de tu mamá cómo fue? ¿En medio de 10 hermanos? Pues muy dura, porque pues en esos años ella nació en el 59, entonces es esa época en la que pues las mujeres están para criar niños, básicamente. Como mi mamá es la sorda, pues decidieron no mandarla a la escuela porque dijeron, es mujer, cuando se case su marido se va a hacer cargo de ella. Entonces ella no va a ir a la escuela. Solo fue, creo que hasta cuarto, tercero de primaria y ya. Se quedó en casa a criar a todos sus hermanitos. Y pues es difícil porque ella no puede comunicarse con sus hermanitos. También al mismo tiempo, como ella era la niña sorda, me dice mi mami que la hermana de mi abuelo, no me acuerdo cómo se llamaba esta tía abuela,
siempre la trataba, hazte para allá. La Compraba discriminaba. dulces, compraba dulces y le daba dulces a todos menos a ella, por ser la sorda. Entonces, o siempre la regañaba a ella, o siempre que era, trae algo, el mandado, algo pesado, que vaya ella. Y nada más decía. Entonces, ¿Cómo se conocen tus papás? mi mamá, al no tener, pues realmente alguien cercano que hable lenguaje de señas, se refugia en la iglesia, en una iglesia bautista para sordos. Ahí es toda una comunidad, todos son sordos. Por fin tiene alguien con quien hablar, con quien socializar. Y ahí dentro de esa comunidad de cristianos sordos conocí a mi papá. Ok. ¿Y ya hicieron relación, se juntaron, tuvieron...? Nos tuvieron, pero pues es que en esa época mi papá no tenía el dinero, no le iba muy bien porque es sordo, por lo mismo, y decide buscar oportunidades en Estados Unidos. Te digo, por eso se fue cuando yo era muy pequeña se fue y no regresó hasta que yo tenía 14. Sí, un montón de tiempo. Sí, muchísimo tiempo, entonces realmente me Ahorita cuidó que mi mamá. hablas de lo laboral, en cuanto a lo laboral, ¿tu mamá qué hace? ¿En qué trabaja? Pues, ¿Cómo vive? mira, precisamente por eso de que mi mami no escucha y ya no la dejaron irse a la escuela, pues se quedaba en casa. Y cuando sus hermanos se iban a la escuela, pues ella agarraba las libretas de sus hermanos, agarraba las plumas de sus hermanos y se ponía a dibujar lo que tenía enfrente, una gallina, un cerdito, una vaca, y se los ponía a dibujar y así aprendió a dibujar ella. Okay. Entonces ya conforme fue creciendo, creo que cuando tenía 20 y tantos años, joven, logró meterse en como una escuela de arte y ahí aprendió a pintar al óleo. Y ella es buenísima pintando, entonces con eso se quedó. Ella pinta cuadros, la pueden encontrar en el Jardín del Arte de San Ángel, en San Jacinto. Ahí está cada sábado. Es la que pinta gatitos de colores. Vive del arte, realmente. Sí, ella pinta cuadros, ese es su oficio. Ujú. Y tú, siendo hija de dos papás sordos, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo sentiste ese momento de niña, del querer ir a jugar, del pedir cosas, de todo eso que hacen los niños? Pues es que no lo sé, porque como yo ya sé señas, pues para mí era muy fácil, como mamá, quiero un dulce, o mamá, quiero ir a jugar. Entonces para mí siempre fue muy Y la natural. sociabilización. Y sí, el estar ahí jugando con los niños, ¿cómo lo sentiste? O sea, no te discriminaba, ¿no? Pues es que como yo siempre hablé señas, para mí fue muy difícil aprender a socializar con otras personas oyentes. Entonces yo creo que por eso yo me volví muy introvertida también, en parte, y me cuesta mucho trabajo luego hacer amigos o entablar conversación, porque no sé por dónde, porque siempre fue mi mamá con lenguaje de señas o con mis hermanas, y como mis hermanas saben señas, pues a veces entre mis hermanas hablamos hablando o hablamos en señas, porque nos entendemos. No tienen ninguna... ¿Y No. de qué depende? ¿Que hablen en señas o que hablen Por ejemplo, verbal? estamos comiendo, estoy con... O sea, cuando no puedes hablar, hablamos en señas. O en la noche, para no despertar a nadie, pues hablamos en señas. Ok. O cuando está, no sé, muy lejos mi hermana, oye, pues hablamos en señas. ¿Qué significa? Oye, ven. Ven, yo necesito que me ayudes. Ah, Por ejemplo, ok. o sea, algo tan sencillo, o como por ejemplo, se está subiendo al microbús. Le digo, hola, por favor, cuídate y te fijas, adiós. Ah. Y ya no se lo tengo que gritar, porque Sí. ella me entiende. Sí. Y mejor. Sí, y ya le puedo decir más cosas. Ok. Oye, no, como que, claro, cuando chiquitas no jugaban ay, vamos a hablar en señas para que nadie nos entienda. También, pues sí, hablábamos en señas Yo luego tenía para... unos, en el primer trabajo que tuve acá, tenía unos compañeritos de Chiapas. Ah. Hablaban otro dialecto. Sí. Y se sentaban
a hablar ellos dos y les decían ahí los otros compañeros como, no, hablen que nosotros podamos entender porque qué tal estén hablando de nosotros y nosotros ni cuenta nos estamos dando. Sí, sí pasa. ¿Con tus hermanas cómo te llevas? Cuando éramos chiquitas, pues éramos muy unidas. Yo me acuerdo especialmente que yo era muy unida a mi hermano, porque en ese momento era mi hermano Josué. Éramos súper unidos. ¿Tienes un hermano? Lo que pasa es que mi hermano, cuando creció, se cambió de género y ahora es hermana. Ah, ok. Pero cuando era chico, pues era mi hermano Josué. Éramos como uña y mugre, éramos súper unidos, nos platicábamos todo, jugábamos siempre juntos. Y mi hermana menor, Jazmín, yo me acuerdo que me enojaba mucho con ella porque como ella es chiquita y yo era su hermana mayor, pues ella me copiaba en todo. Yo creo que porque quería ser como su hermana, no lo sé. Me copiaba en todo y eso a mí me enojaba mucho. Entonces, como que me caía gorda mi hermana menor. Por copiarme. Por copiarme todo lo que Jenny quería, ella también. Ay, no, me caía bien gorda eso. Pero, Oye, ahorita que mencionas, tú eres la mayor. Yo soy la de en medio. La del medio, entonces es tu hermana mayor, la del cambio. Ajá. Ok. ¿Cómo tomó tu mamá eso? Fue muy duro para ella porque como te dije, ella venía de una comunidad cristiana, o sea, ella siempre ha sido súper cristiana, pues fue muy, muy, muy duro para ella. Pero la verdad es que toda su intolerancia y su enojo por fin lo dejó atrás y acepta a mi hermana como es. Y estoy muy orgullosa de ella porque a ella le ha costado mucho trabajo hacer eso, pero ha podido, más que racionalizar, madurar que es su hijo, sea como fuere, hija, hijo, como sea, es de ella y la acepta tal cual es. ¿A los cuántos años fue que pasó esto? A los, ¿qué será? Yo estaba en la prepa, como 16, como a los 15 años que yo tenía. Ella tendrá como 20 años más o menos, que se dio cuenta, o no lo sé porque no me lo platicó, que empezó que me platicó así, me dijo, oye, tengo que hablar contigo. Y yo, claro, ¿no? Porque pues es mi hermano Josué y nos llevamos súper bien. Y ya me platicó, oye, no, es que mira, creo que soy trans, porque creo que soy mujer. Y me platicó y me enseñó unos papelitos porque fue a ver a una psicóloga, una terapeuta, no sé. Y yo la verdad en ese momento estuve súper feliz porque dije, wow, ahora vamos a ser más unidas, vamos a hacer hacer cosas de niñas juntas y vamos a ser súper felices y así. Yo bien feliz de la vida. Pero no sé qué pasó en ese momento que... Justo en ese momento, cuando se volvió Julieta, se empezó a alejar de mí. Y no, hasta la fecha no sé por qué, pero se distanció tanto, pero tanto de mí, que en la actualidad llevamos 2 años sin hablarnos. Oye, ¿y entonces ya ninguna vive con tu mamá? No, ya ninguna, ya nada más viven sus gatos con ella. ¿Y tú sigues teniendo una buena relación con tu mamá? Sí, ahorita sí. La verdad es que me he esforzado yo en ser más paciente con ella y esforzarme más por conversar bien con ella y entenderla, y nos hemos llevado ya muy bien. ¿A los cuántos años salieron ustedes de la casa? Por ejemplo, es que la mayor, como pasó justamente eso de la transición a cambio de género, mi mamá lo tomó muy mal en ese momento, y no solo mi mamá, creo que también la familia. Entonces un día mi hermana agarró sus cosas y se desapareció. Creo que tendrá pues como 20, 22 años, o sea, luego agarró sus cosas y se desapareció. Y en ese momento ya no volvió a vivir allá. Ya después de unos meses se volvió a contactar con nosotras y supimos que estaba bien, que se había ido a la casa de una amiga que conoció y no sé qué. Ya era mayor y ya estaba haciendo su vida. Entonces pues ya. También como tenía muchos problemas con mi mamá por justamente eso, creo que fue lo mejor. Oye, Jenny, ¿cómo tomaste la decisión de salirte de tu casa? Después de eso, cuando yo cumplí 19 años, yo tenía muchos problemas con mi mamá, pues porque era adolescente y era tonta. Pero así nomás dijiste, ya me voy. Es que peleábamos mucho y la situación ya era muy tóxica y fea. Y yo la verdad sentía que ya no podía más con esto.
No era porque fuera sorda, era simplemente porque es mi mamá y mi mamá quiere que haga las cosas de una manera y yo quiero hacerlas de otra manera y peleábamos y chocábamos mucho. Y pues también decidí salirme con mi novio y me salí. Y Jazmín, la Bien más chiquita, sí, joven. pero me fue bien. Qué bueno que te fue bien. Sí, me fue muy bien. Te tiraste así de clavado y salió bien. Sí, la verdad sí fue muy impulsivo, pero la verdad salió bien porque nos tomamos las cosas muy en serio, de que tenemos que hacer las cosas bien porque no nos podemos regresar. Ujú. Y salió bien. Y mi hermana menor, pues lo mismo, como ella también era joven, pues tiene broncas con su mamá. Mamá, no me dejas hacer esto, mamá, quiero hacer esto. Y entonces se salió también, no tan rápido como yo, pero por sus veintitantos se salió y se fue a vivir con mi hermana mayor. Tuvo muchas broncas con la mayor y se regresó a casa de mi mamá. Tuvo broncas con mi mamá y se volvió a salir y se volvió a ir con la mayor. Tuvo broncas con la mayor y ahora se fue. Tengo entendido que está viviendo en Morelos con su nueva pareja. Ujú. Parece que ya es algo estable, yo espero. Y no tienes contacto con ellas. No, con la mayor pues porque nos distanciamos mucho. No sé por qué. Tengo la sensación que yo le caigo mal. No sé por qué. Y la menor pues tuvimos nuestras diferencias y definitivamente yo decidí sacarla de mi vida porque resultó ser una persona muy tóxica, muy manipuladora y muy mentirosa. Y si ella no quiere cambiar, pues no es mejor que yo la mantenga lejos de mi vida. Ujú. Sí, también eso es algo difícil, porque aparte tú dices, ay, es mi familia, la Es tengo que que sí, perdonar, le tengo que perdonar todo, exactamente. pero realmente cuando sientes que afecta más de la cuenta, creo que se vale aunque sea familia. Sí, es que sí, porque, o sea, Jazmín, como aprovechaba que mi mamá precisamente era sorda, le decía a Jazmín a mi mamá cosas que yo según le dije, que yo según odiaba a mi mamá y que no, Jenny no quiere saber de ti y que no. Así mantenía a mi mamá lejos de mí. Y al mismo tiempo Jazmín me decía a mí, es que mamá dice estas cosas de ti y es que ella esto y aquello. Y así nos mantenía lejos para que no nos habláramos. Y entonces llegó un momento en que Jazmín quiso sacrificar a su gata porque pues, se le hizo más fácil, no sé. Y se inventó que la de la idea fuera mi mamá y yo me la creí porque yo no hablaba con ella. Llegó un momento en que dije, es que no, esto no está bien. Fui a hacer un trámite con ella porque como ella es sorda, pues yo o ella somos la que la ayudamos a hacer los trámites. Y le dije en el trámite, oye mamá, por favor no sacrifiques a la gata. Si te cuesta dinero, yo lo pago. Y mi mamá, no, la que la quiere sacrificar es tu hermana. Y yo, ah. Entonces resultó que Jazmín siempre estuvo mintiendo para quedar ella bien y hacer lo que ella quería. Ok, Y pues es que eso no se vale. sí, no. Y yo la quise muchísimo porque cuando... ¿Crees que esto es resultado de tal vez justo este problema de comunicación y que crecieron en un ambiente sordo y todo esto? Pues no lo sé, pero como a lo mejor se da el caso porque es limitada la comunicación. Ella sí jugó sus cartas porque sabía que era limitada la comunicación y sabía que no había manera de que nos enteráramos la una con la otra a menos de que las dos habláramos. Y no iba a pasar pues porque nos tenía bien alejadas. Ujú. ¿En qué momento dejaste de sentir esta responsabilidad de la que hablabas hace un momentito? Yo creo que también por esos años, porque yo estaba terminando la prepa y pues tienes que pensar en qué vas a hacer para vivir. Entonces yo pensé, es que, o sea, no puedo sacrificar mi vida en estar ahí con mi mamá. Mi mamá es una mujer adulta que tiene que verse y valerse por sí misma. Sí, está discapacitada, pero eso no significa que no pueda. Eso es algo que luego me decía mi papá. Por ejemplo, a veces mi papá me llevaba al centro comercial y así. Y salíamos, y me acuerdo que cuando íbamos saliendo, íbamos caminando, nos encontramos una persona mendigando dinero.
y mi papá no le dio nada, se siguió de frente. Y mi papá, mientras seguía caminando, me dijo, ¿cómo es posible que esta persona esté mendigando dinero cuando puede escuchar, puede caminar, puede hacer perfectamente todo lo que yo no puedo? O sea, yo no escucho y tengo un trabajo bien, tengo un auto, o sea, ¿cómo es posible? Y eso me hizo, la verdad, dije, tiene toda la razón. Mi papá no escucha, pero consiguió un buen trabajo porque él es mecánico dental, técnico dental más bien. Hace sobre todo puentes, cuando te falta un diente, te pone un puente. Hace eso, ha logrado conectarse con muchos dentistas oyentes y los dentistas le mandan el trabajo a él. Las muestras de las bocas y él hace los puentes y los hace muy bonitos, la verdad. Yo he visto su trabajo, hace un muy bonito trabajo. Y él le va tan bien que logró comprarse un carro, uno barato, pero tiene un auto y maneja y no escucha. Oye, ¿cómo maneja? ¿Manejan? No, pero Yo, si no escucha. En eso me pidió, oye, ¿me puedes hacer un letrero que diga no escucho? Ah, okay. Y yo edité, hice el letrero y se lo pegamos a su carro. Soy una persona que no escucha, no escucho tu claxon, tenme paciencia. Uh-huh. Pero maneja, usa sus espejos, maneja. Sí, ok, eso está interesante porque luego, sí. Y me decía, ¿cómo es posible que que sí escucha y que no le falta ninguna extremidad esté pidiendo dinero? Uh-huh. Yo dije, tiene toda la razón. Uh-huh. Y pues dije, es que las personas sordas no significa que no puedan hacer nada, pueden valerse perfectamente de sí mismos, solamente hay que incluirlos. Entiendo que para ti fue muy normal el crecer en este círculo, pero ahorita que sabes y entiendes y te entiendes con personas oyentes, ¿cómo lo ves? O sea, ¿sientes que fue muy difícil para tu mamá? ¿Cómo tomó tu mamá esto de que, ok, sí, mis hijas sí oyen, estoy segura de que sí oyen y voy a afrontarlo, ¿no? Sí, miren, en ese punto, yo a lo largo de mi infancia, como fui creciendo, me di cuenta que el mundo está total y completamente diseñado para personas oyentes y que no hay espacio ni cabida para personas sordas. Entonces, esa fue la más grande preocupación de mi mamá, que sus hijas no nacieran sordas, que fueran oyentes y que se pudieran adaptar bien a la vida, que no tengan que pasar por todo lo que ella ha pasado. Y para ella fue un gran alivio que hayamos nacido oyentes. ¿Cómo crees que la gente, nosotros siendo oyentes, podemos combatir este problema? Pues es que es tan sencillo como aprender a hablar señas, nada más hablando, porque desde ahí hay un mundo separados, porque no pueden hablarse. Y yo lo he notado que mi mamá se siente muy apartada con ese simple hecho, que no pueda comunicarse. Mi mamá siempre sale con un papelito y un lápiz, porque sabe que se va a comunicar con gente que no sabe señas, entonces escribe lo que necesita. Pero lo escribe de una manera muy básica, porque en el lenguaje de señas la comunicación es muy, muy simple, muy básica. No nos complicamos tanto como los oyentes. No tienes que especificar sujeto o sexo, no, es muy básica. Entonces, esa es su manera de escribir, muy básica. Uh-huh. Y con eso, pues, a lo largo de todos estos años se ha logrado comunicar bien con otras personas. Pero pero para cosas sencillas, cosas básicas, dame medio kilo de plátano y ya, cosas súper básicas, sencillas. Igual ahí está el problema también, o sea, que los que tienen que hacer el esfuerzo para que los entiendan son ellos y no nosotros que somos como mayoría. Ajá, es que las señas no son difíciles porque como te digo, yo ahorita estoy aprendiendo francés y me cae muy gordo el idioma porque en el español nos damos a entender si es hombre o mujer y en el francés tienes que especificar si estás hablando de un hombre o de una mujer. Y en el lenguaje de señas no importa, tú nada más lo dices y ya, no te tienes que especificar si es niño, si es niña, si aquí o acá.
solo dilo ya. Es muy sencillo. A mí se me hace súper fácil. Bueno, igual porque creciste en eso. Como yo estuve en clases, no, ya. Ahorita solo sé decir papá, mamá y mezcal. Mezcal. Sí, un traguito, una Sí. tequilita. Sí, siento yo que, claro, obviamente es algo nuevo para nosotros también. Entonces, por más de que sea un lenguaje simple, para nosotros, como es algo nuevo, es algo un poquito complicado. Más cuando por países va cambiando. O sea, la lengua de señas no es global, la lengua de señas es por cada país. Y si estás aquí en México es lengua de señas mexicanas. Y si estás en Colombia es lengua de señas colombianas y así vas cambiando. Y sí es como un poquito Sí, es complicado. complicado pero eso. por lo poco que sé, porque no sé mucho, el señor que inventó el lenguaje de señas iba a cada país, a cada región, y le preguntaba a las personas sordas, ¿cómo te refieres a, o cómo dicen aquello? Y fue recopilando toda esa información y les creó un lenguaje. Ujú. Pero eso varía de país a país. Por Sí. eso son diferentes. Oye, Jenny, ahorita me acordé que también nos enseñaban que no es... Uno, que está mal dicho, sordomudos. Ah, sí, no. Y pues que sí tenemos que estar diferenciando que son sordos o son mudos, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencillo. Mi mamá no escucha, pero puede hablar. Y por eso no es muda. Solamente no oye, es sorda. Yo realmente nunca he conocido a un mudo. Entonces, estas personas que no escuchan, sí pueden hablar, solamente que como jamás han hablado, hablan un poco como que gracioso, chistoso, por así decirlo. Pero de que pueden hablar, pueden hablar. Ujú. Entonces son solamente sordos. Los mudos no podrían No de pueden por hablar. sí sacar algún sonido. Ajá, no pueden emitir un sonido, pero te digo, yo jamás he conocido un mudo. Ujú. Ahorita que dices, mi mamá sí puede hablar, ¿ha aprendido algunas palabras? Sabe decir algunas palabras, pero como ella no se escucha, pues no las dice bien. Por ejemplo, yo soy Jennifer, todos me dicen Jenny, pero ella me dice Chati. Ah, ok. No lo dice bien porque no sabe cómo lo está diciendo. ¿Cómo aprendió a escribir? Ay, pues yo creo que en los poquititos años que estuvo en la primaria, ahí aprendió lo básico. Y ya después con la Biblia, ella ha aprendido muchas palabras con la Biblia. Ok. Y lee, pero ¿cómo aprendió a leer también? Pues yo creo que en la primaria, porque yo no le enseñé a leer, por ejemplo. Ujú. Pero luego, así como ella me enseña cómo se dicen algunas palabras en señas, yo también le enseño, esta palabra significa esto, mamá. Y ya ella también aprende de mí. Ujú. Pero no sé quién la habrá enseñado a leer. Sí, sí está un Sí, poquito... estaría interesante preguntarle. Sí, luego vemos si la podemos traer y tú nos traduces. Pues si ella quiere, pues si ella quiere. Oye, Jenny, entonces, ¿fue muy difícil para ti salir a socializar, buscar amigos, entenderlos? Sí. Pero ahorita, ¿cómo te sientes? Ahorita ya después de 10 años por fuera de tu casa, de que ya estás Sí. constantemente con gente oyente. Sí, 10 años, ahora sí, totalmente con personas oyentes. Pues yo creo que ya me he podido adaptar bien. Pero el lenguaje mexicano es tan diverso que siempre salen, por ejemplo, refranes o palabras que yo jamás había escuchado. Por ejemplo, creo que el sábado íbamos mi novio y yo cruzando la avenida y yo iba corriendo pues porque me da miedo que me atropellen, ¿verdad? Pero mi novio dice, no, tranquila, como si pastorearas un gallo. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Ay, bueno, yo tampoco entendí eso. Esa clase de cosas. Yo le dije, es la primera vez en mi vida que escucho esa expresión. Y ya me explicó qué significa, pero me pasa todo el tiempo. Expresiones de ese tipo yo jamás las he escuchado en mi vida y no las conozco.
Pero ya se te hace como más fácil tratar de entenderlas. Sí, ya se me hace más fácil. Ya 10 años viviendo fuera, pues sí, pero aún así, a pesar de esos 10 años, todavía hay cosas que yo no conozco. ¿Y eso no te da como, no te pone mal? ¿O antes te da como ese impulso de decir, ok, voy a aprender? Pues al principio sí me daba mucha pena, porque, o sea, qué pena que no sepas algo tan común o tan normal. Pero digo, o sea, yo viví, crecí así y no me voy a avergonzar de mi madre y de mi lenguaje materno, porque lo que primero yo aprendí fue de señas. Entonces, pues no pasa nada. Pregunto, oye, ¿qué es eso? Oye, Jenny, hace un ratito nos decías que tú o tu hermana menor eran las que son las que acompañan a tu mamá a hacer trámites. Ajá. ¿Eso es desde siempre o ahorita ya que están grandes? No, eso ha sido toda mi vida. O sea, y para mí, cuando yo era muy niña, era algo que yo odiaba porque me ponía muy nerviosa tener que tratar con adultos oyentes que como que están de malas. Y para mí era lo más horrible del mundo, tener que ir a hacer yo el trámite. Porque siempre decía, o sea, soy la única niña aquí en esta institución del gobierno que va a venir a hablar con la secretaria que tiene cara de ya me harté, a decirle que por favor nos haga este trámite. Eso fue lo que más odiaba de mi infancia. Tener que siempre ser yo la que le resolvía esas cosas. Y siempre me molestó y siempre me va a molestar mucho que no hay personas capacitadas para atender a las personas sordas. Por ejemplo, hace rato que te comentaba, cuando yo le dije a mi mamá de la gata que yo le ayudé a hacer un trámite, el trámite era justamente para el apoyo a personas discapacitadas. Y nadie sabía hablar señas. Está lleno el lugar de personas sordas y nadie sabe señas. O sea, ¿cómo se les ocurre? Están dando un apoyo a la gente discapacitada y nadie sabe hablar señas. Entonces yo crecí con eso y me molesta mucho que no hayan personas capaces de hablar con las personas sordas y que les puedan ayudar en algo tan importante como el trámite de apoyo para ellos. El mundo está para todos menos para las personas Sí, con alguna discapacidad. Sí, es que este mundo está totalmente diseñado para personas oyentes. Nadie se preocupa por los sordos. Oye, y en el kinder y en la primaria y secundaria y esto, tu mamá iba a las reuniones de Pues familia, sí, ¿no? Pues sí, pero pues no oye nada. Pero tú le decías, o tú hacías trampa. Yo la verdad evitaba decirle las cosas ahí. No por hacer trampa. ¿La vieron? No por hacer trampa. Era porque mi mamá odiaba que nos vieran. Ah, ok. Sobre todo los niños pequeños te ven tan feo cuando haces señas. Mi mamá odiaba eso. Entonces yo la verdad pues no decía, yo me quedaba calladita porque sabía que mi mamá odiaba que se nos quedaran viendo cuando hablábamos en señas. Uh-huh. Pues sí, le entregaban la boleta y veía que la niña le fue mal en español, porque siempre me ha ido mal en español. Pero pues yo no le decía nada ahí. Y ya después saliendo ahí sí te Ya regañaba. le contaba, no, mira mamá, es que hablaron de esto, de aquello, así, me fue mal en español, como siempre, toda mi vida me ha ido mal en español. Y mi mamá la verdad nunca se enojó conmigo en ese aspecto porque ella siempre se sintió muy culpable de que si a ella le está yendo mal en español es porque yo no le puedo enseñar español. Entonces mi mamá siempre, la verdad, siempre fue muy, no te preocupes Jenny, yo sé que estás limitada en ese aspecto y te esforzaste, no pasa nada. También en matemáticas, siempre fui muy mala en matemáticas. Pero lo mismo, mi mamá no sabía, como fue muy poquitos tiempo a la escuela, no sabía matemáticas realmente y ella no me podía enseñar, no me podía ayudar. ¿Quién les ayudaba con las tareas? Yo las hacía sola. Ok, sí, es que, pues sí, normalmente en una casa oyente los papás son los que Sí, también pero están yo ahí. las hacía sola y por lo mismo a mí me costó mucho trabajo matemáticas, que mi mamá me llegó a pagar un curso de matemáticas, de divisiones y tablas de multiplicar. Siempre me costaron mucho trabajo, entonces pues mi mamá se sentía siempre mal porque ella no me podía ayudar en ese aspecto porque no sabía y me pagaba mi curso para que yo me fuera a aprender, a reforzar esos temas que me costaban trabajo.
Jenny, ahí nos contabas ahorita que para hablar en señas no siempre es el abecedario, ¿no? Sí, o sea, si quieren aprender, yo siempre les digo, apréndanse el abecedario y ya con el abecedario ya se pueden comunicar. Pero uno como sordo te va a decir, ya sabes decir, por ejemplo, sí, ya. El sordo te va a decir, lo puedes decir así, para que no tengas que deletrearlo. Entonces siempre nos vamos enseñando. Abreviaturas. Ajá, vamos enseñando cómo se dice la palabra rápido y que podamos hablar bien. Más fluido. Ajá. ¿Y lo de los nombres? Pues mira, por ejemplo, yo me llamo Jennifer. Es muy largo. Entonces el nombre lo cambiamos a mí, J.E. y ya. Es como mi firma dentro del mundo del lenguaje de señas para referirse a mí. J.E. y ya. Por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa y empecé a andar con mi novio, pues yo le digo a mi mamá que tengo novio, que tengo a mi novio se llamaba Diego. Y mi mamá me dice, ok, pero es que tenemos que buscarle un nombre, porque no me puedes estar siempre deletreando, es largo. Entonces me pregunta, ¿cómo qué hace Diego? Y ya me pongo a pensar, pues ¿sabes qué? Diego hace mucho esto, de aventarse su pelo para atrás. Entonces su nombre es Diego, a la D la hacemos así y así nos referimos de Diego. Va. Y así es algo común. Pero dentro. Se lo ponen ustedes mismos, entre ustedes lo ponen. En este caso sí, porque Diego no habla señas. Entonces, nosotras le pusimos así. Pero, por ejemplo, si yo llegara a conocer a un sordo, pues le pregunto, ¿tu nombre cómo sería? Y ya me dice cómo es. Y ya. O sea, cada quien puede crearse su propia firma. En este caso yo no me creía la mía porque yo estaba muy chiquita, yo era una bebé. Entonces entre mis papás, para referirse a la niña Jenny, pues así, que ella sea esto. Ok, igual así con todo. Ajá, Jazmín y el de mi hermana mayor nunca me lo aprendí. ¿Por qué J.C. Jazmín Calderón. Ok. No, esto... No sé realmente, o sea, yo era una bebé, tu hermana es esta, tú eres esta, y la mayor no me acuerdo, pero yo creo que ya la habré cambiado, porque pues ahora es Julieta, ya no es Josué, pero pues es algo que crea uno, o que a veces le pone porque estás muy chiquito. Ok, y también hay abreviaturas para todas las palabras, para mascotitas. Sí, por ejemplo, mi mamá ama los gatos, son mis hermanos sus gatos, y yo tengo a mis gatas, y como buenas amantes de los gatos, platicamos de mi gata hizo esto, o tu gato hizo esto, o la gata hizo aquello, y mis gatas pues tienen nombre, la chiquita se llama Moca y la grande se llama Avellana, entonces yo de estarle diciendo Moca o Avellana, Avellana, es un nombre muy largo. Entonces, para referirnos, la palabra de gato es así. Entonces le ponemos gato, la M es así, y como ella tiene una raya en su cara, así. Entonces, esta seña es para Moca. O la otra gata que es Avellana. Entonces, gato, Avellana. Y así nos vamos refiriendo también a las gatas, a personas que conocemos pero no hablan ni señas, y así, para hacer más rápida y fluida la conversación. Oye, qué bonito y qué interesante. Sí, siento yo que sí es algo que es importante, que no nos cuesta nada aparte. O sea, claro, como es algo que no vamos a estar usando todo el tiempo, va a ser un poquito más difícil, como cualquier otro idioma, por ejemplo. Sí. Como nosotros no estamos hablando todo el tiempo, no estamos practicando todo el tiempo el inglés, pues se nos hace un poquito más difícil. Pero si tratamos y si nos esforzamos un poquito en el lenguaje de señas, siento que podríamos aportar más a las personas sordas y hacerlas un poquito parte de este mundo.
Sí, y aparte, pues es útil. Por ejemplo, cuando a mí y a mi novio nos encanta ir a la playa, al mar, y a veces cuando vamos haciendo snorkel, porque nos gusta mucho hacer snorkel, pues podemos comunicarnos, porque con el snorkel tienes el tubo en la boca, no puedes hablar, pero nos podemos comunicar con señas, es algo útil. ¿Y qué le dijiste? Mira este pescado. Mira, así, estoy llamándole su atención. Oye, mira, ahí hay un pez. Okay. Entonces, Y ya es Diego algo útil. aprendió a hablar en señas. Ajá, sí sabe un poquito, no sabe mucho, pero él aprende muy rápido, entonces, no más que le eche un poco de ganas. ¿Y cómo se comunica con sus suegros? Yo no sé cómo le hace que les entiende, Ujú. porque él no sabe mucho lenguaje de señas. Pero lo que mi mamá, o en su momento cuando me llevaba bien con mi papá, le decían algo, él lo entendía. Y no sé cómo le hace, ¿le entiende? ¿O hace que entiende? No, es que sí, ¿Sí le entiende? sí le entiende. Y por ejemplo, con otras personas, cuando yo me hablaba con mi hermana mayor, pues entonces a veces mi hermana mayor traía a su pareja, que se llama Gaby. Son lesbianas, están juntas. Y yo, pues Gaby era parte de la familia y yo hablaba con mi mamá en señas. Y yo, por no dejar fuera a Gaby, lo que yo hablara en lenguaje de señas, yo lo decía en palabras como lo estoy haciendo ahora. Y Gaby decía, órale, puedo entender y yo puedo hablar con señas. Pero Gaby no entendía si yo solamente me quedaba callada y hablaba en señas. Claro, no. Pero ahí está, o sea, si hablas en palabras, si hablas en señas, creo que sería un poquito más fácil que aprendiéramos a hacerlo. Ajá, yo lo hago luego cuando estoy con mi mamá y estoy con Diego, mi novio. Pues yo, lo que yo digo en señas lo digo en palabras, pues para no dejarlo fuera, para no excluirlo. Y yo creo que así aprendió porque se entiende súper bien con mi mamá. Y tu mamá sabe que mientras le estás hablando a ella, estás hablando también Pues está para bien lo que Diego. estoy hablando. Hace unos años salió la película Gekkoda. Ay, la verdad, yo la fui a ver al cine con mi hermana cuando me llevaba bien con mi hermana. Y no, llorando con el moco tendido. Porque me sentí súper identificada con esa película. Esa película trata sobre una chica que ella es la única oyente de su familia sorda. Su mamá, su papá y su hermano mayor son sordos. Y ella es la única oyente. Entonces, como ella es la única oyente, ella tiene que resolver casi todas las cosas que tengan que ver con personas oyentes. Como son cosas de trabajo, trámites, doctor, casi todo, escuela. Eso hace que la protagonista sienta que no puede tener un futuro porque tiene que estar ahí cuidando a su familia. Y lo que ella más quiere es cantar precisamente. Pero está a punto de renunciar a ello para ver por su familia y cuidar para su familia. Y me sentí muy, muy identificada porque mi mamá vende cuadros en el Jardín del Arte de San Ángel, pero se lo vende a personas oyentes. ¿Cómo se comunica con ello? Al principio nos llevaba y nosotras teníamos que hacer el trato con el cliente. Y para mí era muy incómodo y muy difícil porque no solamente es hablar otra vez con adultos oyentes, sino con extranjeros oyentes. Para mí era súper, súper, súper difícil y me volvió muy tímida. Pero por suerte mi mamá tomó las riendas de ello y en la actualidad yo no voy a ayudarla, yo no estoy ahí cada sábado ayudándola a vender sus cuadros. Ella sola con su papelito y su lápiz se da a entender con los gringos, con los franceses, con los japoneses, cuánto cuesta ese cuadro, si lo quieres con marco o sin marco, quieres pagar en efectivo o con tarjeta. Y ella lo ha manejado súper bien. Pero en ese momento sí me sentí como que era mi responsabilidad estar ahí viendo y cuidando de ella. Y eso me hacía sentir que se sacrificaba mi futuro y mi vida como tal. También porque cuando yo era chica, a mis tías se les hacía muy fácil decirme, Jenny, es que tienes que ayudarle a tu mamá. Y ya no oye.
Y yo soy una niña, sí, sí, sí. Pero ahora que ya soy una adulta, pues lo más responsable hubiera sido que ellas, que son adultas y que es su hermana, la ayudaran. Pero siempre se les hizo más fácil enjaretarle esa responsabilidad a las niñas de 6 y 5 años, que lo hagan ellas. Sí, siento que es algo que pasa igual en las familias de oyentes, que a veces alguna persona de la familia se siente responsable de la familia, pero en este caso en una magnitud muchísimo más grande. Sí, porque es una comunicación prácticamente con todo el mundo, ya que ella, como es sorda, pues se encierra en su pequeño mundo de sordos. Y ella trata de socializar, ha tratado de... Ella solo socializa con personas sordas. Porque ahorita ella tiene un nuevo grupo cristiano, igual todos son sordos y son sus amigos y platica bien con ellos. Y la verdad es que ha sido muy bonito ver que mi mamá pueda tener amistades que sean sordas y que también sean de la iglesia, porque a mi mamá le encanta la religión. Me fascina. Y es bonito ver que ella pueda socializar. La verdad es algo muy raro de ver, pero a mí me hace feliz ver que sí pasa. Hay que tenerles esa confianza de que pueden hacer las cosas. De que son capaces. Ajá, exactamente. Sí. Jenny, ¿qué le dirías a las personas que están en sus 20 en este momento, que tal vez puede que pasen la misma situación que tú o que no, o simplemente como para dar un consejo? El principal consejo es que aprendan a hablar señas. Es muy, es divertido poderte comunicar con las manos. No es difícil, yo digo que no es difícil. Con que te aprendas el abecedario, ya con eso te puedes comunicar. Y las personas sordas te pueden ayudar diciéndote, se dice así, o se dice así, o haz bien la seña. O sea, no son malas personas. Así que lo principal es que aprendan a hablar lenguaje de señas. Y lo segundo, las personas como yo que tienen padres, madres sordas y sienten que es su responsabilidad, tienen que tener más amor propio y entender que no es así. Tus papás son tus papás. Tú no eres el papá de tu papá. Tú eres tú y tienes que ver por ti misma y tú estás primero. Sí, tú más que nadie sabe lo difícil que es para un sordo vivir y desenvolverse en este mundo, pero tú estás primero. Entonces, 3 pesos de amor propio. Oye, Jenny, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a contarnos tu historia, por abrirte. Y de verdad, sí creo yo que este capítulo sienta una huellita. Y espero que siente una huellita en las personas que nos están viendo y podamos pues aportar un granito de arena. Sí, es fácil. Bueno, yo digo, es más difícil. Muchas gracias a ustedes en casa que nos ven y ya, esperen el próximo capítulo.